Rapa Nui. El colapso de una civilización por deforestación y erosión. En medio del vasto Océano Pacífico, a más de 3.500 kilómetros de la costa chilena, se alza una isla pequeña pero cargada de misterio. Rapa Nui, conocida mundialmente como Isla de Pascua, famosa por sus moais, enormes estatuas de piedra que miran hacia el interior de la isla. Rapa Nui fue el hogar de una civilización que alcanzó notables logros culturales, artísticos y organizativos en uno de los entornos más aislados del planeta. Sin embargo, su historia también es una advertencia, un ejemplo dramático de cómo la sobreexplotación de recursos naturales, la deforestación masiva y la erosión del suelo pueden llevar al colapso de una sociedad compleja. El origen de Rapa Nui, aislamiento y adaptación. Los primeros habitantes de Rapa Nui llegaron probablemente entre los siglos IV y XIII m.N.C., procedentes de otras islas polinesias como Mangareva o las Marquesas. Estos navegantes, expertos en orientación astronómica y marítima, colonizaron uno de los lugares más remotos del planeta. La isla, de apenas 163 kilómetros, ofrecía un clima templado, suelos volcánicos fértiles y una vegetación abundante, incluyendo bosques de palmeras gigantes, árboles de toromiro y otras especies endémicas. En este entorno, los Rapa Nui desarrollaron una cultura única, profundamente conectada con la tierra, el mar y los ancestros. Construyeron aldeas, cultivaron taro, ñame y plátano, criaron gallinas y pescaban en las costas. Pero su mayor legado fueron los moais, estatuas de hasta 10 metros de altura y 80 toneladas de peso, talladas en toba volcánica y transportadas desde la cantera de Rano Raraku hasta plataformas ceremoniales llamadas Ahu. El auge de los moais. Poder, religión y competencia. Los moais no eran simples esculturas, representaban ancestros divinizados, protectores de las comunidades y símbolos de poder político y espiritual. Cada clan construía sus propios au y erigía moais para honrar a sus líderes fallecidos. Cuanto más grande y elaborado el moai, mayor el prestigio del clan. Este sistema generó una competencia creciente entre grupos que buscaban superar a sus vecinos en tamaño, cantidad y calidad de estatuas. La construcción y transporte de moais requería enormes cantidades de recursos: madera para rodillos, cuerdas, herramientas, alimento para los trabajadores y organización social compleja. Durante siglos, esta dinámica impulsó el desarrollo cultural de Rapa Nui, pero también sembró las semillas de su declive. La deforestación, el principio del colapso. Para mover los moais desde la cantera hasta los ahu, los Rapa Nui dependían de troncos de árboles, especialmente de palmeras gigantes que cubrían gran parte de la isla. Estas palmas, similares a las del género Yubaea, eran esenciales no solo para el transporte de estatuas, sino también para construir viviendas, canoas, herramientas y para obtener alimentos como frutos y aceite. Sin embargo, la tala intensiva, combinada con la presión agrícola y la introducción de ratas polinesias que impedían la regeneración de las palmas al comerse sus semillas, provocó una deforestación masiva. Estudios de polen fósil y carbón vegetal muestran que hacia el año 1600 la isla había perdido prácticamente toda su cobertura forestal. La desaparición de los bosques tuvo consecuencias devastadoras. Sin árboles, la erosión del suelo se intensificó, las lluvias arrastraban los nutrientes y los cultivos comenzaron a fallar. La falta de madera impidió la construcción de canoas, lo que aisló aún más a la población y redujo la pesca. La pérdida de hábitats naturales afectó la biodiversidad y la escasez de recursos provocó tensiones sociales, erosión y agotamiento del suelo. La erosión del suelo fue uno de los factores más críticos en el colapso de Rapa Nui. Sin vegetación que protegiera la tierra, los vientos y las lluvias arrastraron los sedimentos fértiles hacia el mar. Los campos de cultivo se volvieron improductivos y la capacidad de alimentar a una población estimada en más de 10.000 personas se redujo drásticamente. Los estudios arqueológicos muestran que los Rapa Nui intentaron adaptarse. Construyeron jardines de piedra, donde colocaban rocas volcánicas para retener la humedad y proteger las plantas del viento. También desarrollaron técnicas de compostaje y reciclaje de nutrientes. Pero estas estrategias no fueron suficientes para revertir el daño ecológico acumulado durante siglos. La erosión no solo afectó la agricultura,
sino también la estabilidad de los Ajú y los Moais. Muchos fueron derribados o abandonados y la producción de nuevas estatuas Moais cesó. El sistema religioso y político basado en los Moais comenzó a desmoronarse. Crisis social, conflictos, canibalismo y transformación. La escasez de recursos provocó una crisis social profunda. Los clanes comenzaron a enfrentarse por el control de los pocos terrenos fértiles y fuentes de agua. Los registros orales y arqueológicos indican que muchos moais fueron derribados intencionalmente durante estos conflictos, como símbolo de la caída del poder ancestral. En este contexto de hambre y desesperación, algunos grupos recurrieron al canibalismo. Aunque este aspecto ha sido debatido, existen evidencias de huesos humanos con marcas de corte y relatos tradicionales, que hablan de long ears y short ears, dos grupos enfrentados en guerras internas. La sociedad Rapa Nui se transformó. El culto a los moais fue reemplazado por el culto al hombre pájaro, Tangata Manu, centrado en la competencia anual por recolectar el primer huevo del ave manutara en el islote Motu Nui. Este nuevo sistema, menos dependiente de grandes construcciones y más vinculado al entorno marino, reflejaba una adaptación cultural a la nueva realidad ecológica. El contacto europeo, nuevas enfermedades y esclavitud. Cuando los europeos llegaron a Rapa Nui en 1722, encontraron una isla empobrecida, con pocos árboles, moais derribados y una población reducida. El contacto trajo nuevas enfermedades, como la viruela y la tuberculosis, que diezmaron aún más a los Rapa Nui. En el siglo XIX, esclavistas peruanos capturaron a cientos de isleños para trabajar en guano y plantaciones, lo que provocó un colapso demográfico. La introducción de ganado, cultivos foráneos y estructuras coloniales alteró aún más el equilibrio ecológico. La tierra fue cercada, los Aú fueron destruidos o reutilizados, y la cultura Rapa Nui fue marginada. Solo a finales del siglo XX comenzó un proceso de recuperación cultural, con la restauración de moais, la revitalización del idioma Rapa Nui y el reconocimiento de derechos indígenas. Lecciones ecológicas de Rapa Nui. La historia de Rapa Nui es una advertencia poderosa sobre los límites del crecimiento y la fragilidad de los ecosistemas. En un entorno aislado, la sobreexplotación de recursos llevó al colapso ecológico, social y cultural de una civilización avanzada. La deforestación, la erosión y la pérdida de biodiversidad no fueron simples accidentes, sino consecuencias de decisiones humanas acumuladas durante siglos. Hoy, en un mundo globalizado donde el cambio climático, la desertificación y la pérdida de bosques amenazan regiones enteras, Rapa Nui ofrece una lección urgente. Nos recuerda que el equilibrio entre cultura y naturaleza es esencial y que la sostenibilidad no es una opción, sino una necesidad. Rapa Nui en la actualidad, patrimonio y resiliencia. Actualmente, Rapa Nui es parte de Chile, aunque goza de un estatus especial como territorio insular con autonomía cultural. La isla ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y sus moais son protegidos como tesoros arqueológicos únicos. La comunidad Rapa Nui ha liderado esfuerzos para recuperar su lengua, sus tradiciones y su relación con la tierra. Se han reforestado zonas con especies nativas, se promueve el turismo sostenible, y se lucha por el reconocimiento de derechos territoriales. Aunque los desafíos persisten, como la presión turística, la gestión de residuos y el acceso al agua, Rapa Nui ha demostrado una notable capacidad de resiliencia. Conclusión: piedra, tierra y memoria. Rapa Nui es mucho más que una isla con estatuas misteriosas. Es el testimonio de una civilización que alcanzó logros extraordinarios en condiciones extremas y que también enfrentó las consecuencias de sus propias decisiones ecológicas. Su historia, escrita en piedra y erosionada por el viento, nos habla de grandeza y fragilidad, de creatividad y advertencia, mientras los moais siguen mirando hacia el interior de la isla, como guardianes silenciosos de la memoria ancestral. Rapa Nui nos invita a reflexionar sobre nuestro propio futuro. ¿Seremos capaces de aprender de su experiencia? ¿Podremos equilibrar nuestras ambiciones culturales y tecnológicas con el respeto por los límites ecológicos? La historia de Rapa Nui no es simplemente la de una civilización que se extinguió por sus errores. Es también la historia de una comunidad que, tras el colapso, encontró formas de adaptarse, reinventarse y sobrevivir.
El paso del culto a los moais al culto del hombre pájaro, la creación de jardines de piedra y la persistencia de la lengua Rapa Nui son ejemplos de resiliencia cultural frente a la adversidad. Hoy, en pleno siglo XXI, Rapa Nui enfrenta nuevos desafíos. El turismo masivo, la presión sobre los recursos hídricos, la gestión de residuos y el impacto del cambio climático global. Pero también cuenta con herramientas que sus ancestros no tenían: acceso al conocimiento científico, redes de cooperación internacional y una conciencia creciente sobre la importancia de la sostenibilidad. La comunidad Rapa Nui ha demostrado una voluntad firme de proteger su patrimonio, tanto material como inmaterial. Las iniciativas de reforestación con especies nativas, la restauración de afu y moais y la educación intercultural son pasos importantes hacia un modelo de desarrollo que respete la identidad local y el equilibrio ecológico. Rapa Nui es, en muchos sentidos, un microcosmos del planeta. Su aislamiento geográfico la convierte en un laboratorio natural para estudiar los efectos de la presión humana sobre los ecosistemas. Pero también la convierte en un símbolo poderoso. Si una sociedad puede colapsar en una isla de 163 km² por deforestar sus bosques y erosionar sus suelos, ¿qué puede ocurrir en un mundo interconectado que enfrenta desafíos similares a escala global? La historia de Rapa Nui nos recuerda que la sostenibilidad no es una idea moderna, sino una necesidad ancestral, que el respeto por la tierra, el agua y los ciclos naturales es tan vital como la innovación tecnológica, y que, al igual que los moais fueron tallados para honrar a los ancestros, nuestras decisiones deben honrar a las generaciones futuras. Si les apasiona la historia como a mí, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para más historias fascinantes del mundo antiguo. Nos vemos en la próxima aventura arqueológica.